Hola amigos, en la presente línea de tiempo se propone hacer una evolución histórica sobre las políticas en el marco de la educación inclusiva a nivel internacional y nacional. Este es un trabajo presentado por los maestrantes Morley Borrero y María Chindoy. Damos inicio a esta línea de tiempo. En el 1800. A inicios del siglo XIX nace la Escuela de Educación Especial Pinel. En Francia, a finales del siglo XVII a inicio del siglo XIX, Pinel, un médico francés, revolucionó el tratamiento de las personas con enfermedades mentales. Al término de inclusión, nace en el año de 1809 con la pedagogía crítica. Con convenio a este empezó a llevarse a cabo a partir de la constitución de los sistemas educativos nacionales, producto de la Revolución Francesa a inicio del siglo XX. Predominaba un enfoque médico de la discapacidad, lo que llevaba a la segregación de los estudiantes con discapacidad en instituciones o aulas especiales. Ya en el año de 1861 se dieron algunos avances de la educación especial, de la mano de Georges y Dan. Sacaron a la luz la pedagogía curativa, un hito importante en el surgimiento de la educación especial como un campo diferenciado. En el año 1867, en México se funda la Escuela Especial para Sordos. Esta se funda para dar respuestas a las necesidades educativas de personas con alguna discapacidad. En el año 1900, en Francia, se fundó la Sociedad Libre para el Estudio Psicológico del Niño, liderada por Wilson y Winnie, con el objetivo de aplicar la psicología experimental a la educación. Bin se destacó por crear los primeros tests de inteligencia, impulsando una pedagogía centrada en el desarrollo individual del niño. Ya en 1901 se inaugura en Bruselas la Escuela de Ovidio de Groy, escuela en donde a partir de su concepto de normalidad de la época determinada a los estudiantes como retrasados y anormales, concepto en que en la actualidad pues no son los más adecuados para referirse a los estudiantes. El caso importante para destacar en esta época es que se empiezan a ver los primeros picos de avance de la psicología cognitiva. Ya para el 1907 vemos un salto gigantesco y vemos la primera vista del concepto de inclusión a través de María Montessori, donde se funda por primera vez una escuela con esta metodología, modelo pedagógico, que aparece aproximadamente en 1898. Ya para el 1922 vemos que en Múnich que tenemos en cuenta estas condiciones o estas situaciones dentro de las escuelas, y se da por primera vez un congreso organizado de pedagogía terapéutica que crea la Asociación Internacional de Pedagogía Curativa o Terapéutica. De ahí saltamos nuevamente a 1948 con la Declaración Nacional de los Derechos Humanos, en donde se ratifica a través del artículo 26 que la educación es un derecho humano y fundamental. En Colombia vemos cómo este hecho de 1948 tuvo un auge gigantesco, en donde se crea la Institución Nacional para Ciegos y Sordos, INI y INSOL,
con el decreto de 1955, donde el objetivo era garantizar que las personas ciegas y sordas pudieran entrar. En este modelo educativo ya para el 1965, pues las Naciones Unidas realizan la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Aquí es donde vemos un auge importante del concepto de inclusión, porque empezamos a ver cómo en 1973 se fortalece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde 1948 ya se había establecido el derecho a la educación para todos. Sin embargo, es en 1973 donde este principio se consolida como fundamento importante. Luego, en 1982, en España, se crea la Ley de Integración Social de minusvalía. Válido. En este decreto se propone medidas para el desarrollo de un programa de integración escolar de alumnos con minusvalías en centros educativos ordinarios, teniendo un impacto significativo en la política de discapacidad. Seguido en el año 1990 en Hitien, Tailandia, lugar donde se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, declara que todas las personas están en condiciones de aprovechar todas las oportunidades educativas, la cual tuvo un gran impacto en la política de educación a nivel mundial. En 1999, la Constitución Política de Colombia se convierte en un hito fundamental en la historia del país y estableció principios y derechos que impactaron significativamente la concentración del desarrollo de la educación, logrando un impacto general en las políticas públicas. En 1994, Declaración de Salamanca de la UNESCO establece la atención colectiva de niños con necesidades educativas. En 1996 se establece el Decreto 2082, el cual reglamenta la organización y prestación de servicio educativo para la población con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognitivo y emocional, y también para las personas con capacidades o talentos excepcionales. Pasando al siglo XXI, encontramos varios avances importantes. En el año 2002 se promulga la Ley 762, que aprueba la Convención de la OEA de 1999, cuyo objetivo es la prevención y todas las personas de discriminación contra las personas con discapacidad, además de propiciar su preintegración en la sociedad. En el año 2006 surge en Colombia la Ley 1098, conocida como el Código de la Infancia y Adolescencia. En su artículo 36 se garantiza la gratuidad educativa para todo niño, niña, adolescente con alguna discapacidad. En el año 2009 se emiten dos normas importantes. En primer lugar, el decreto 366, que reglamenta la organización de servicios de apoyo pedagógico en el marco de la educación inclusiva, y en segundo lugar la ley 1346, mediante la cual Colombia aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el año 2013 se expide la Ley 1618, que establece las disposiciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente, en el año 2015 surge el Decreto Reglamentario 1075 del sector educativo. Este decreto tiene como objetivo compilar y reanalizar. Es un solo cuerpo normativo todas las disposiciones reglamentarias. Existen en el sector de la educación en Colombia. Asimismo, en el año 2019, la UNESCO celebra en la ciudad de Cali, Colombia, el Foro Internacional sobre la Inclusión y la Equidad en la Educación, denominado Todos y todos los estudiantes cuentan, contribuyendo al desarrollo de las políticas más incluyentes en nuestro país. Finalmente, en el año 2021 se trabaja en la política pública de los entornos escolares.